Ah, quizá, gracias Ana por recordarme. Quizá entonces, pensando en eso, ¿verdad? Hay dos grupos, bueno, hay dos grupos, digamos, y el Señor y la realidad de que el Señor va a venir, ¿verdad? Ese es lo que enfatiza la parábola, de que el reino de Dios está aquí y no sabemos en qué momento va a ocurrir el fin, ¿verdad? Y esa es parte por lo que tenemos que estar velando. Los asuntos escatológicos, normalmente cuando se habla de las cosas del fin, y principalmente aquí en Mateo, normalmente no tienen que ver con lo negativo, digamos, que a veces la gente ve, ¿verdad? A veces la gente percibe o habla de la venida del Señor, todo lo malo y lo feo que va a ocurrir, ¿verdad? Todas las pestes, las guerras, esto, todo, ¿verdad? Todo eso, no. Siempre el enfoque de Mateo es el tema de que el Señor va a venir y de que nosotros tenemos que mantenernos velando. El hecho de descubrir lo que va a pasar antes del fin, de decir, bueno, el Señor va a llamar a cuentas, hay un juicio, y es un hecho que el Hijo del Hombre va a venir y se va a manifestar, eso es simplemente para decir que nosotros tenemos que mantenernos en la actitud de espera, en la actitud de espera, ¿verdad? ¿Cómo en este sentido? Digamos, nos invitan a una fiesta muy preciosa, ¿verdad? Y nos dicen que nos tenemos que vestir súper lindas y elegantes y todo, y que van a pasar por nosotras, pero todavía no saben a qué hora. Entonces, nosotras desde temprano, obviamente, es una fiesta, yo no sé ustedes, pero a mí me encantan, ¿verdad? Entonces yo me visto y todo, y me alisto y me perfumo y de todo, ¿verdad? Y estoy listísima, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en cualquier momento que aparezcan, yo ya estoy lista y no tengo que atrasar a nadie, porque si no es capaz que me dejan, ¿verdad? Botada. Es más o menos la misma idea, o sea, yo estoy a la expectativa. De eso se trata el tema escatológico, estar a la expectativa. El Señor viene y la escatología no, los temas escatológicos no son para asustarnos, más bien al contrario, son para animarnos, para alentarnos a mantenernos fieles, mantenernos firmes, mantenernos con las lámparas llenas de aceite, ¿verdad? Y todo eso, o sea, mantenernos velando, mantenernos esperando, ¿verdad? Ahí usan el aceite y todo porque son cuestiones culturales, todo el mundo entendía, pero la idea es mantenernos a la expectativa, ¿de acuerdo? Porque nadie sabe cuándo va a venir, nadie sabe cuándo va a venir, ¿de acuerdo? Pero si lo estamos esperando, no importa cuándo venga, no nos va a tomar por sorpresa, ¿de acuerdo? ¿A quién va a tomar por sorpresa? Al que no está esperando, al que no está en la actitud de con esa expectativa. Entonces aparece y uno anda ahí, ¿verdad? Todo mechudo, con el pelo parado, no se había bañado, anda en chancletas todavía. No, espera un momentico, ya yo me alisto. No, mira, es que resulta que tal cosa y ya nos vamos, ¿verdad? Otro día será, ¿verdad? Entonces, no, la idea es estar siempre listos. Esa es la consigna ante las parábolas del reino escatológico y ante todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Estar listos, ¿verdad? Eso es. Sí. Bueno, entonces, ¿alguien más, algo más? Si no, empiezo con lo de hoy rápidamente. No quiero atrasarme mucho por aquello de que nos agarre tarde. Entonces, hoy solamente quiero compartir con ustedes algo sobre el Evangelio de Mateo. Es una introducción al Evangelio de Mateo. Entonces, ahí van a ver. Vamos a ver entonces algunas cosas. Unos datos generales del Evangelio de Mateo. Veamos. El autor, Mateo, que era uno de los 12 apóstoles, ya había dicho antes, ¿verdad? Que yo les voy a mandar esto también, por si no pueden apuntar, ¿verdad? Todo, entonces lo voy a mandar a Ana, la presentación de PowerPoint para que ustedes la tengan. El autor, Mateo, que era uno de los 12 apóstoles,
y ya dijimos que Mateo y Juan eran los dos discípulos que escribieron, ¿verdad? Que Marcos y Lucas no estuvieron con Jesús cuando él andaba en su ministerio en la tierra, ¿verdad? Pero ellos dos sí. Y esto se sabe no porque Mateo lo diga, porque en ninguna parte dice yo, Mateo, estoy escribiendo este evangelio. Es porque históricamente hay libros y cartas de los padres de la iglesia que dicen, ¿verdad? Esto. Entonces, por eso sabemos por la historia. La fecha de escritura del evangelio es alrededor del año 60. Recuerden que 60 después de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de casi 30 años después de que Jesús murió. Pero recuerden que aquí hay un margen de error, o digamos, un margen ahí de 2, 3 años, ¿verdad? Mateo es el más judío de los evangelios. Y vamos a ver por qué. Está dirigido a creyentes judíos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, emplea mucho el Antiguo Testamento, ¿verdad? De todos los evangelios, Mateo emplea más el Antiguo Testamento, siempre está refiriéndose y citando el Antiguo Testamento. Identifica sucesos de la vida de Jesús como cumplimiento del Antiguo Testamento. Si leemos en Mateo 1, 22, 23, voy a leer Mateo 1, 22, 23. Dice, y siempre vamos a encontrar esta famosa frase, dice en el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. La frase que quiero resaltar es, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. O sea, y esto es una cita, sabemos que esto es una cita del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, pero entonces él siempre va a decir eso en relación con diferentes aspectos del ministerio de Jesús. Hay vocabulario y costumbres que son judíos, palabras muy judías y costumbres que solamente los judíos podían reconocer, ¿verdad? Como que un tico escribiera para los ticos y va a mencionar palabras y eventos que solo nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces, por eso se reconoce que es para judíos. Al ser el más judío de los evangelios, es el que puede conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, no fue el primer evangelio que se escribió, como dijimos antes, pero como es el más judío, se coloca de primero para enlazar, ¿verdad?, el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y el propósito de Mateo es ofrecer un relato confiable, mira, puse confiable de la vida de Jesús de un testigo de primera mano, ¿verdad? Como fue él. Y dejar claro, y esto es para mí lo central en el Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Esa es la gran tarea de Mateo. Que a la gente le quede claro eso, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Vamos a leer el versículo 1.1, el 2.1 y el 2.23 de Mateo. Entonces, si alguien me lee el 1.1, por favor. Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muy bien, entonces, empieza así, ¿verdad? Libro de la genealogía, o sea, de la historia familiar, ¿verdad? De Jesucristo, o de las generaciones, digamos, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En este primer versículo, no todos los evangelios empiezan con la genealogía. Empieza así Mateo y Lucas empieza con la genealogía, aunque tiene una introducción en los primeros 4 versículos, pero también habla de la familia, ¿verdad? De Jesús. Marcos y Juan no tienen nada sobre eso, aunque Juan tiene algo de su genealogía como Dios, como hijo de Dios allá en el cielo, ¿verdad? Pero Mateo empieza así, con la historia de la vida de Jesús, de sus ancestros, de sus antepasados. Menciona aquí
unos elementos muy importantes. Se refiere a Jesucristo. Jesucristo es la composición de dos nombres, Jesús y Cristo. Jesús es su nombre humano, y Cristo significa Mesías. Jesús significa el Salvador o salvación, ¿verdad? Es nuestra salvación. Y Cristo significa Mesías. Recordemos que Mesías era el Cristo, el que estaban esperando los judíos. Entonces, en Jesús se combinan los dos, Jesús y Mesías. De primera entrada, Mateo quiere que entendamos que este Jesús del que él va a hablar es el Mesías. Es el Mesías que había sido prometido. Tengo que decir que Mesías y Cristo son la misma cosa. Mesías es en el hebreo, así lo llamaban los judíos, y Cristo es en el griego, pero son la misma cosa. Cuando ustedes leen Mesías o leen Cristo, es la misma palabra. Significa ungido. ¿Ok? Entonces, Mateo de primera entrada nos dice que este Jesús del que va a hablar es el Mesías. Por eso lo llama Jesucristo. Y menciona dos detalles muy importantes de la historia de este Jesucristo, que es hijo de quién? Hijo de Abraham. Hijo de David y también hijo de Abraham, ¿verdad? No es obviamente directamente, ¿verdad? Está hablando de hijo como de descendiente, ¿verdad? Descendiente de David y descendiente de Abraham. Vean que son dos de las personas más importantes del Antiguo Testamento para los judíos, porque Dios hizo un pacto con David y también hizo un pacto con Abraham. Son los dos pactos más importantes que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y aquí entonces está diciendo que este Jesús, que a la vez es el Mesías que había sido prometido, no es cualquiera. Es un descendiente de David directamente y también un descendiente de Abraham directamente, ¿verdad? Ahora, y entonces empieza, con la historia ahí de Abraham que engendró a Isaac y taca, ¿verdad? Y podríamos hablar horas de esta genealogía que es súper interesante, ¿verdad? Pero no tengo tiempo para hacer eso. Solo quería mencionar lo importante que es para Mateo definir quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Ok. En el 2.1, ¿quién nos lee 2.1? 2:1 dice: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. Gracias. Es muy interesante porque primero nos pone a este Jesús como un personaje central en la historia, descendiente de un rey, descendiente de gente importante, un hombre importante, pero resulta que este hombre importante en el 2.1 dice que nació en Belén. Belén era un pueblo insignificante, completamente insignificante. Se calcula que tenía alrededor de 200 habitantes, a lo sumo 200 habitantes, ¿verdad? Entonces es interesante que este Jesús, aunque tiene un linaje muy especial, nace en un entorno muy humilde, en un lugar muy humilde. Bueno, pero lo vienen a visitar ahí, ¿verdad? Unas personas del oriente y todo, ¿verdad? Ahora, lo que quería destacar era que aunque era de linaje importante, nace en una región humilde. En el versículo 23, 2:23, ¿alguien nos lee, porfa? ¿Lo leo? Sí. ¿Qué? Dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ok, entonces
bueno, después de muchas cosas que pasan, que José tiene que venirse de Egipto, entonces se establece en esta ciudad, que no era una ciudad tampoco importante, era una ciudad de gente campesina, y ahí se establece, y ahí es donde él se crió. Nació en un pueblo súper humilde, se cría en un pueblo súper humilde, pero esto también tiene que ver, según Mateo, con el hecho de que esto era un cumplimiento de una profecía de que lo iban a llamar Jesús el Nazareno, de que aunque era un personaje importante porque había descendido de reyes y todo, era, digamos, si lo puedo decir así, común y corriente, ¿verdad? Cualquiera, vamos a decirlo, ¿verdad? Así es como nace. Ahora, así empieza la historia de Mateo. ¿Y cómo termina la historia? En el versículo 28, 18, Mateo 28, 18, entonces, ¿quién me lee Mateo 28, 18? Te lo leo. Por favor. Dice Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, vean cómo termina esa historia. ¿Qué dice Jesús aquí? Vean, nace como rey, como descendiente de reyes, como el Mesías, pero le toca nacer en un contexto muy humilde, ¿verdad? Y durante su ministerio fue de todo, escupido, abofeteado, rechazado, de todo, ¿verdad? Pero ¿cómo termina la historia? ¿Qué dice Jesús? ¿Ah? Que toda potestad fue dada para él, para Exactamente. Toda autoridad me ha sido dada a mí. Entonces, vean cómo termina la historia de Jesús. Toda la autoridad a ese personaje le fue dada toda la autoridad. Y ya sabemos después, ¿verdad? En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, etcétera, ¿verdad? Y por eso es que él puede delegarle ahora la parte que sigue de la historia a su gente, a sus discípulos, ¿verdad? Entonces nace sin nada, pero muere con todo, ¿verdad? Con toda la autoridad. Tal vez desde el punto de vista humano, no. Desde el punto de vista humano, murió pobre y sin nada y nació pobre y sin nada y murió así, ¿verdad? Pero nosotros sabemos desde el punto de vista espiritual que no fue así. Datos curiosos del Evangelio. El Evangelio tiene 5 discursos, ahorita los vamos a ver, que son los textos más extensos sobre la enseñanza de Jesús, discursos de Jesús. Menciona el reino de los cielos 2 veces más que los otros evangelios. Vean lo importante que es para Mateo el reino. Se enfoca en el triunfo del reino de Dios, a pesar de todo el rechazo que vamos a ver. El reino de Dios triunfa. El mismo versículo lo dice, ¿verdad? Él terminó victorioso, triunfante. Y es el único evangelio que menciona a la iglesia futura. ¿De acuerdo? En esos 2 versículos, 16:8 y 18:17, no los voy a leer ahora, pero menciona a la iglesia. Ninguno de los otros evangelios menciona a la iglesia. Para mí, el capítulo de Mateo 16 es el clímax, la parte central del evangelio de Mateo, porque es cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por primera vez se reconoce quién es Jesús, ¿verdad? Tú eres el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios. Que es lo que Mateo está buscando, ¿verdad? Durante todo su evangelio. Ok, entonces, ¿cómo se divide el evangelio de Mateo? Esto no es mío, lo tomé de Raymond Brown, que es un autor que escribió un libro que se llama Introducción al Nuevo Testamento. A mí me gusta mucho esta división que él hace. Esta división tiene 7 partes. 7 partes. La primera parte es una introducción. Ahí ustedes van a ver después en la diapositiva, ¿verdad? Que les mande los versículos de dónde a dónde va cada parte. Hay una introducción que cuenta el origen y la infancia de Jesús. Luego tiene 5 secciones, está dividida en 5 secciones y cada una de esas secciones tiene un discurso central. Ahorita lo vamos a ver.
Y luego tiene una conclusión a partir del, o sea, los dos últimos capítulos, 26, 27 y 28, donde hablan de la pasión, la muerte de Jesús y su resurrección. ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos origen, infancia, pasión y muerte y resurrección, y entre eso tenemos 5 partes y cada una de esas partes tiene un discurso grande de Jesús. ¿Ok? Entonces, veamos cuáles son esos discursos. Entonces, ahí tengo. No tienen que apuntar, ¿verdad? Porque les voy a mandar esto, nada más para que pongamos atención a lo que quiero resaltar, ¿verdad? Entonces, la primera sección, que más o menos tiene 4 capítulos, habla sobre la proclamación del reino. El discurso más importante o el primer discurso de Jesús aquí es el Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte tiene 2 capítulos, ¿verdad? Y es toda esa enseñanza grande de Jesús sobre en qué consiste el reino de Dios. La segunda sección de Mateo tiene que ver con el ministerio de Jesús y su misión en Galilea. Todo lo que él hace ahí en la zona alrededor de donde él vive, donde él se crió. Ahí vamos a encontrar el segundo discurso que lleva un capítulo entero, el capítulo 10, que habla sobre la misión. El tercer discurso, la tercera sección, el tema de las dudas sobre Jesús y la oposición a su persona. Aquí vamos a ver todos los enfrentamientos que tiene Jesús con los fariseos, con los escribas, todo el rechazo que él experimenta en su vida. Y aquí está su tercer discurso, que es un sermón en parábolas, también el capítulo 13 entero, donde vamos a encontrar la parábola del sembrador y todas esas otras parábolas. La sección 4 está el tema de cristología y eclesiología, o sea, lo que tiene que ver con él como Mesías y lo que tiene que ver con la iglesia. Eso se refiere, cristología y eclesiología, lo que tiene que ver con el Mesías y con la iglesia. Aquí vamos a encontrar el cuarto discurso, que es sobre la iglesia en el capítulo 18. Y la última sección es sobre el viaje a Jerusalén, cuando Jesús va a Jerusalén y su ministerio allí, ¿verdad? Que es antes de su pasión y muerte. Y aquí está su quinto discurso, que es su sermón escatológico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los grandes temas de Mateo o en cómo lo divide él? La proclamación del reino, el ministerio y la misión de Jesús en Galilea, las dudas y el rechazo de Jesús, el tema de él como Mesías y la iglesia, y por último, su viaje a Jerusalén para desarrollar su ministerio ahí. Esos son los temas importantes para Mateo, porque recuerden que Mateo, la intención de él es destacar eso, el reino y Cristo como el Mesías. Eso es todo, ¿verdad? Y al final, pues ya vimos que la conclusión. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, cuando uno ubica, digamos, si ustedes están leyendo el capítulo 4 de Mateo, pues ustedes pueden enfocarse, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver con lo que Jesús está hablando sobre el reino, ¿verdad? O 5, 6, 7 tienen que ver con el reino. ¿Qué es entonces? ¿Cuáles son las características, verdad, del reino? Todas las características del reino las vamos a encontrar ahí en la primera parte. Todas las características. El Sermón del Monte va a hablar sobre eso específicamente, ¿verdad? Y así entonces, cuando estemos leyendo, ustedes pueden enfocar, pueden hasta marcar en la Biblia que tengan de estudio de dónde a dónde va cada cosa, ¿verdad? Y pueden hacer una línea ahí más o menos para ubicarse, ¿verdad? Ubicar el pasaje que estén leyendo dentro de los grandes temas de Mateo. Ok, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Sobre esto que acabo de explicar. Está claro.
Karen, creo que Brown es el que usted escogió. Raymond Brown. Deja muy clara la estructura del libro, como para entenderlo muchísimo mejor. Queda bastante clara. Hay que recordar una cosa, digamos, a veces la gente va leyendo los evangelios sin pensar que son una historia que se sucedieron en un momento, ¿verdad? A una persona. Hay que verlos como si uno estuviera viendo una novela, ¿verdad? Una novela que tiene capítulos. Cada día o cada semana vemos un capítulo de la novela, ¿cierto? Pero la novela es un todo. La novela tiene un principio, tiene personajes que se van desarrollando y tiene un desenlace, ¿verdad? Pero en cada capítulo tiene también su personaje, tiene como su microhistoria, ¿verdad? Su historia pequeña cada capítulo, ¿verdad? Pero siempre nos deja con esa sensación de que algo falta. ¿Por qué? Porque mañana va a haber otro capítulo, pero al final todos los capítulos son parte de una sola historia. Y hay que verlos así, hay que identificarse con los personajes, hay que ver, wow, como cuando uno está viendo una novela, ¿verdad? Que uno ve el malo, el bueno, uno se identifica, ¿verdad? Uy, qué maluco, qué tonto, qué feo, qué peleona, qué todo, ¿verdad? Así mismo nos identificamos con los personajes, ¿verdad? Veamos los evangelios no como algo plano, sino como una historia de gente que está interactuando todo el tiempo, ¿verdad? De gente que está interactuando con Jesús. No es como ver una de esas pinturas en una sola dimensión. No, veamos, cuando yo estoy leyendo el evangelio, me tengo que imaginar. Tengo que usar la imaginación para ubicarme en un contexto, ubicarme. Y todas las historias tienen su principio, su final y su desarrollo, ¿verdad? Su desenlace y su clímax y lo que nos motiva y lo que nos emociona. Pues así mismo tenemos que leer los evangelios, ¿verdad? No pensar en algo como una historia plana, sino una historia con emociones, con personajes que hablan, que tropiezan, ¿verdad? Entonces, los invito a leer los evangelios en esa forma, ¿verdad? Como algo vívido, imaginarse lo que están leyendo, cuando hablan, cuando pasan, cuando van por los caminos llenos de polvo, los olores en el mercado, todas esas cosas, ¿verdad? Y leer los evangelios con imaginación, como si estuvieran viendo una novela, ¿verdad? Entonces, pensemos esto. Cada capítulo tiene su propia historia, pero cada capítulo es parte de la historia total, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, de que Jesús es el Mesías, bueno, eso es lo que Mateo está buscando. Recuerden, a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, cada vez que leemos algo, Mateo nos empuja un poquito más en esa dirección. Jesús se presenta como el Mesías y experimenta rechazo desde el primer momento, ¿verdad? Desde el primer momento. ¿Cuál fue el primer rechazo que experimentó Jesús? O el primer, digamos, el primer opositor a su ministerio, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Mm? Los propios judíos, ¿verdad? Ajá, y el primero que fue el rey Herodes, ¿verdad? Fue el primero, y ahí vemos hasta la matanza, ¿verdad? De todos los chiquitos pagaron justo por pecadores porque mandó a matar a todo mundo, ¿verdad? ¿Por qué Herodes fue el primer opositor de Jesús? ¿Por qué se inquieta cuando se da cuenta de que Jesús nació? Porque Herodes se había convertido en el dueño de Palestina mediante el matrimonio. Él se casó con una mujer a la que le tocaba el reino y él se convirtió en el rey, pero a él no le tocaba ser rey. ¿De acuerdo? Entonces, los judíos consideraban a Herodes un judío a medias. Y Herodes era amigo de los romanos, ¿verdad? Entonces, cuando él escucha que apareció el rey, ¿qué se imaginó Herodes?
Que le iban a quitar el poder. Que Por le iban a supuesto. quitar el puesto. Exactamente. Y que el verdadero posiblemente le iba a quitar el puesto, más si escuchó por ahí que era el hijo de descendiente de David o algo así, ¿verdad? O sea, al que le tocaba el puesto de verdad. Entonces Herodes, obviamente, como una gallina tembló, ¿verdad? Dijo, este viene a reclamar lo que le pertenece y a mí me va a dejar sin nada, ¿verdad? Porque él estaba usurpando el trono. A partir de ahí, entonces, vemos que todos los grupos de poder, todos los grupos de poder de los judíos rechazan a Jesús abiertamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos tienen miedo. Jesús es fuerte en contra de todas las estructuras políticas y religiosas. Y ellos, los que estaban en el poder, como fariseos y todos, esperaban un Mesías que fuera amigo de ellos, ¿verdad? Que les dijera, ay, aquí estoy, fariseos, ustedes que cumplen la ley, aquí vine yo, ¿verdad? Yo, ahora somos uña y carne, el Mesías y nosotros, ¿verdad? Eso esperaban los judíos, ¿verdad? Los fariseos. ¿Por qué? Y los sumos sacerdotes y todos ellos. ¿Por qué? Porque Jesús, si era el Mesías, pues tenía que aliarse con ellos y aliarse con los grupos de poder. Pues, ¿qué hace Jesús? Aparte de que nace, digamos, de que es un don nadie, perdonen que lo diga así, ¿verdad? En esa forma, porque no tiene nada, ni en qué caer muerto, ¿verdad? Ni nada. Aparte de todo eso, se alía ¿con quiénes? Con los más vulnerables de la sociedad. Con los más vulnerables de la sociedad. Con los que son más despreciados y humillados y malos y todo eso. Exacto. Y hace todo lo que los religiosos y todos los poderosos de su época jamás en su vida hubieran hecho, como tocar a un leproso, como hablar en público con una mujer, como llamar a un niño y usarlo como ejemplo para decir que lo imiten a él porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces Jesús se dedicó en su ministerio a darle bofetadas a todo el mundo, ¿verdad? A todos los religiosos de su época, ¿verdad? Y entonces por eso Jesús se ganó esa gran cantidad de enemigos, ¿verdad? Pero él vino a mostrar que el reino de Dios era algo muy distinto de lo que la gente estaba pensando, ¿verdad? Que el reino de Dios era muy distinto de lo que ellos creían, que el reino de Dios era inclusivo, que el reino de Dios era para todos, inclusive lo más increíble es que de primeros, quienes llegan de primeros o uno de los primeros grupos que llegan a adorarle, unos extranjeros, que eran, ¿verdad? Los magos de Oriente, que eran extranjeros, que eran personas que no eran muy bien vistas en Israel, ¿verdad? A menos que se hubieran convertido al judaísmo, ¿verdad? Pero ellos llegan a adorar a Jesús. Entonces, Mateo de entrada, aunque quiere resaltar a Jesús como el Mesías y como cumplimiento del Antiguo Testamento, también de primera entrada deja ver que Jesús es el Mesías inclusivo, el Mesías que rescata a todos, ¿verdad? Inclusive, Mateo incluye en la genealogía de Jesús gente a la que uno, si estuviera escribiendo su historia familiar, nunca la mencionaría, ¿verdad? Se la saltaría, como Rahab la prostituta, como Tamar la que engañó a su suegro, ¿verdad? Y tuvo un hijo ahí medio jalado el pelo, ¿verdad? Y todo. Entonces, eso que uno más bien en la historia familiar se dedica a tapar, ¿verdad? Las cosas, aquí Mateo las saca a la luz de manera muy interesante, ¿verdad? Para decir que este Mesías es muy distinto de lo que ellos estaban esperando. Ok, yo aquí termino. Si alguien tiene una pregunta o comentario. Karen, vamos a seguir con clases. De ahí sí, podemos seguir. No sé si las demás estarían de acuerdo, pero qué lindo saber acerca, así como este bosquejo que nos dio de Mateo, saber de Lucas, de Marcos, de Juan. Eso justamente le iba a decir, porque no sé si es que hoy se termina lo de los evangelios, pero sí, sería muy bonito, demasiado interesante aprender igual
como dijo Anita, de los demás. Lucas, Marco, Lucas y Juan, ¿verdad? Ujú. Sí, ok, podríamos hacer unos más sobre